A veces el cielo no llama nuestra atención con grandes acontecimientos ni con señales espectaculares. En muchas ocasiones, Dios prefiere hablar al corazón utilizando la sencillez de la creación, porque quien aprende a contemplar con humildad descubre que incluso los detalles más pequeños pueden recordarle que nunca camina solo. Vivimos rodeados de ruido, prisas y preocupaciones, y por eso resulta tan fácil dejar de percibir esos instantes silenciosos en los que el Señor nos invita a levantar la mirada hacia Él. Vivimos en una época donde todo sucede con rapidez. Despertamos mirando una pantalla, pasamos el día respondiendo mensajes y terminamos la noche agotados, con la sensación de que las horas se escaparon sin haber encontrado un momento verdadero de paz. Sin darnos cuenta, el corazón comienza a acostumbrarse al ruido y olvida el lenguaje del silencio donde Dios suele manifestar su presencia. Muchas personas me han compartido experiencias que las dejaron pensando durante mucho tiempo. No buscaban explicaciones extraordinarias ni pretendían encontrar respuestas mágicas. Solo deseaban comprender por qué ciertos acontecimientos parecían repetirse precisamente en los momentos en que estaban orando, atravesando una prueba o pidiendo ayuda al Señor. Siempre respondo con la misma serenidad. La Iglesia nos enseña que Dios sigue guiando a sus hijos, pero también nos recuerda que el discernimiento es indispensable para no confundir nuestra imaginación con la acción de la gracia. No todo acontecimiento tiene un significado sobrenatural, pero tampoco debemos cerrar el corazón a la posibilidad de que el Creador utilice su propia creación para recordarnos que permanece cerca. La Sagrada Escritura está llena de momentos en los que Dios habló utilizando elementos visibles. El arco iris recordó la alianza con Noé, la zarza ardiente llamó a Moisés, la estrella condujo a los magos hasta Belén. Ninguno de esos signos era importante por sí mismo, sino porque dirigía la atención hacia Dios y nunca hacia la criatura. Ese es un principio que jamás debemos olvidar. Cuando una experiencia nos acerca a la oración, al arrepentimiento, a la paz y a la confianza en Jesucristo, podemos agradecerla con humildad. Pero cuando despierta obsesión, curiosidad desordenada o deseos de controlar el futuro, debemos alejarnos inmediatamente, porque Dios nunca conduce a sus hijos por el camino de la confusión. Vivimos en un mundo donde muchas personas buscan respuestas rápidas. Algunos consultan horóscopos antes de comenzar el día. Otros depositan su confianza en prácticas que prometen revelar el destino. Sin embargo, quien conoce el Evangelio comprende que el cristiano no necesita adivinar el mañana cuando ya conoce a aquel que sostiene toda la historia en sus manos. Nuestro Padre Celestial nunca nos abandona. Incluso cuando sentimos que nuestras oraciones no reciben respuesta, Él continúa obrando de maneras que nuestros ojos todavía no alcanzan a comprender. Como un padre que acompaña discretamente a su hijo mientras aprende a caminar, Dios permanece cerca aun cuando creemos que estamos solos. Por eso quiero invitarte a escuchar este mensaje con serenidad. No busques señales donde no las hay. No conviertas la fe en una búsqueda de fenómenos extraordinarios. Lo verdaderamente extraordinario es descubrir que Dios permanece fiel incluso cuando nuestra vida parece completamente ordinaria. Hay personas que, después de atravesar un largo periodo de tristeza, comienzan a notar la presencia repetida de ciertos animales en momentos muy concretos. No sucede mientras realizan cualquier actividad del día. Ocurre precisamente cuando terminan una oración, cuando salen de la Santa Misa o cuando, con lágrimas en los ojos, le han pedido al Señor una respuesta. ¿Significa eso automáticamente que el cielo está enviando un mensaje? No necesariamente. La prudencia siempre debe acompañar nuestra fe. Sin embargo, tampoco debemos olvidar que toda la creación pertenece al Señor y que Él puede servirse de ella para despertar nuestro corazón sin romper jamás nuestra libertad.
El catecismo nos recuerda que los ángeles existen y acompañan el camino del creyente. Son servidores de Dios, enviados para cumplir su voluntad y proteger a quienes el Padre les ha confiado. Esta verdad pertenece a la fe de la Iglesia y ha consolado a innumerables generaciones de cristianos. Los ángeles no buscan protagonismo. Nunca atraen la atención hacia sí mismos. Su misión consiste en conducir cada alma hacia Cristo. Por eso, cualquier experiencia auténticamente inspirada por Dios termina fortaleciendo el amor a la Eucaristía, el deseo de confesarse, la confianza en la Virgen María y la fidelidad al Evangelio. Con frecuencia olvidamos que vivimos rodeados de una realidad espiritual mucho más grande de lo que nuestros sentidos pueden percibir. No estamos abandonados en un universo frío e indiferente. El Señor gobierna la historia con infinita sabiduría, incluso cuando nuestras circunstancias parecen decir lo contrario. Recuerdo a una persona que durante muchos meses atravesó una profunda soledad después de perder a un ser querido. Su dolor era tan intenso que comenzó a preguntarse si Dios realmente escuchaba sus oraciones. Cada noche terminaba el rosario con la misma súplica: Señor, dame fuerzas para seguir adelante. Con el paso de las semanas, algo llamó su atención. Cada vez que concluía esa oración con un corazón sincero, aparecía una pequeña ave cerca de la ventana. Nunca permanecía demasiado tiempo. Solo unos instantes bastaban para que aquella persona sintiera una paz difícil de explicar. Cuando vino a compartir conmigo aquella experiencia, no buscaba que confirmara un milagro. Lo único que necesitaba era escuchar que no debía tener miedo de confiar nuevamente en Dios. Después de conversar largamente, comprendió que lo más importante no era el ave, sino la paz que el Señor estaba sembrando lentamente en su corazón. Eso es precisamente lo que debemos aprender. Los signos jamás sustituyen la fe. La fe es la que da sentido a cualquier signo verdadero. Sin una vida de oración, incluso el acontecimiento más hermoso puede convertirse simplemente en una curiosidad pasajera. El enemigo sabe muy bien cómo distraer nuestra atención. Si no logra alejarnos completamente de Dios, intentará mantenernos ocupados buscando experiencias extraordinarias para que olvidemos lo esencial. Por eso, debemos permanecer firmemente anclados en la palabra de Dios y en la enseñanza de la Iglesia. Nunca conviertas un acontecimiento en una superstición. Nunca atribuyas poderes mágicos a una criatura. Los animales siguen siendo criaturas de Dios, dignas de respeto, pero jamás de veneración. Si alguna experiencia despierta en ti un amor más profundo por Cristo, agradece al Señor con humildad y continúa caminando con sencillez. Existe un detalle que suele repetirse en los testimonios de muchas personas creyentes. Antes de experimentar esa paz, atravesaron un periodo de oscuridad, habían llorado mucho, habían sentido el peso del miedo, incluso llegaron a pensar que el cielo guardaba silencio. Sin embargo, fue precisamente en medio de esa aparente ausencia cuando comenzaron a descubrir que Dios nunca había dejado de acompañarlas. Él estaba obrando con paciencia, fortaleciendo una fe que ya no dependía de emociones pasajeras, sino de una confianza mucho más madura. Tal vez hoy tú también estés viviendo algo parecido. Quizá llevas tiempo pidiendo una respuesta que parece no llegar. Tal vez te preguntas por qué Dios guarda silencio mientras tus problemas aumentan cada día. Quiero decirte con todo el corazón que el silencio de Dios nunca significa abandono. A veces el agricultor trabaja bajo la tierra mucho antes de que aparezca el primer brote. Quien observa el campo desde fuera cree que nada está ocurriendo, pero debajo de la superficie la vida ya comenzó su obra silenciosa. Así actúa también la gracia en el alma que persevera en la oración. En los próximos momentos quiero compartir contigo 3 criaturas de la creación que, según numerosos testimonios vividos con prudencia cristiana y leídos siempre a la luz de la fe,
han llevado a muchas personas a recordar la cercanía de Dios en tiempos de necesidad. No para buscar señales extraordinarias, sino para descubrir que toda la creación puede convertirse en una invitación a confiar más profundamente en el Señor. Antes de hablar de la primera de ellas, quiero hacerte una invitación muy sencilla. Durante los próximos minutos, abre tu corazón más que tus ojos. No te preocupes por encontrar respuestas inmediatas. Permite que sea la palabra de Dios la que ilumine tu interior, porque cuando el corazón aprende a escuchar al Señor, incluso el viento parece recordarnos que jamás dejamos de estar sostenidos por su amor. A veces, hermanos y hermanas, Dios permite que encontremos pequeños momentos de belleza en medio de una vida llena de preocupaciones. No porque cada detalle esconda un mensaje secreto que debemos descifrar, sino porque toda la creación nos recuerda que existe un Creador que no nos abandona. Cuando aprendemos a mirar con los ojos de la fe, incluso lo más sencillo puede convertirse en una oportunidad para elevar nuestro corazón hacia Dios. Vivimos en una época donde muchas personas buscan respuestas rápidas para las grandes preguntas de la vida. Queremos saber qué ocurrirá mañana, queremos entender cada dificultad, queremos encontrar señales que nos aseguren que todo estará bien, pero muchas veces olvidamos que la mayor señal del amor de Dios ya nos fue entregada, Jesucristo, nuestro Salvador, presente entre nosotros y llamándonos a una vida nueva. Cuando una persona observa un animal que aparece repetidamente en un momento especial, es natural que se pregunte si tiene algún significado. El corazón humano busca comprender, busca encontrar esperanza, busca descubrir que no está caminando solo, y esa búsqueda puede ser una oportunidad para recordar algo más profundo. Dios está cerca de quienes lo buscan con sinceridad, pero debemos aprender a discernir con sabiduría. La fe católica no nos enseña a perseguir señales, ni a interpretar cada acontecimiento como un mensaje oculto, porque nuestra confianza no está puesta en criaturas, símbolos o coincidencias, sino en el amor de Dios que se manifiesta plenamente en su palabra y en los sacramentos. Por eso, cuando hablamos de estos animales como símbolos espirituales, debemos hacerlo con humildad. No significa que cada aparición tenga un mensaje sobrenatural, sino que la belleza de la creación puede recordarnos verdades eternas y ayudarnos a dirigir nuestra mirada hacia aquel que creó todas las cosas. Uno de los animales que muchas personas relacionan con momentos de paz y reflexión es la mariposa. Su transformación nos recuerda una realidad profundamente cristiana. Dios puede cambiar nuestra vida cuando nos abrimos a su gracia y permitimos que Él transforme nuestro corazón. La mariposa comienza su existencia de una manera completamente diferente a cómo termina. Pasa por un proceso silencioso, escondido, donde parece que nada está ocurriendo, pero dentro de ella se está formando algo nuevo, algo que después saldrá a la luz. Así sucede muchas veces con nuestra alma. Hay temporadas donde sentimos que estamos detenidos, donde pensamos que nuestras oraciones no tienen respuesta, donde las dificultades parecen encerrarnos en una oscuridad sin salida, pero Dios puede estar trabajando en nosotros precisamente en esos momentos que parecen más difíciles. La Sagrada Escritura nos recuerda, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado algo nuevo. 2 Corintios 5:17. Esta promesa no significa que nunca tendremos sufrimientos, sino que ninguna herida, ningún fracaso y ningún pecado tienen la última palabra cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios. He conocido personas que llegaron al límite de sus fuerzas y pensaban que ya no podían cambiar. Personas cargadas con errores del pasado, con heridas familiares, con decisiones que lamentaban profundamente, pero cuando encontraron el camino de regreso a Dios, descubrieron que la misericordia divina era mucho más grande que su historia anterior. Dios no mira solamente lo que hemos sido, también mira lo que podemos llegar a ser con su gracia. Él no define a una persona por sus caídas,
sino por el amor con el que la llama a levantarse nuevamente. Quizás alguien que escucha estas palabras siente que su vida está detenida en una etapa difícil. Quizás hay una parte de su historia que todavía duele, una pérdida que todavía pesa, una culpa que todavía no ha podido entregar completamente al Señor. Hoy quiero recordarte algo importante. Dios no abandona el proceso de transformación que comenzó en ti. Así como una semilla necesita tiempo bajo la tierra antes de convertirse en una planta llena de vida, muchas veces el alma necesita atravesar momentos de silencio antes de descubrir la obra que Dios está realizando. La paciencia de Dios es diferente a nuestra paciencia humana. Nosotros queremos resultados inmediatos, respuestas rápidas y caminos sin obstáculos. Pero Dios trabaja profundamente, preparando nuestro corazón para recibir algo más grande de lo que imaginamos. Por eso, si alguna vez observas algo hermoso en la creación y eso te lleva a pensar en Dios, aprovecha ese momento para orar. No busques controlar el misterio, no intentes convertir la creación en un objeto de adivinación, simplemente permite que ese instante te recuerde la presencia amorosa del Padre. La verdadera pregunta no es solamente ¿qué significa esto que estoy viendo? La pregunta más importante es ¿me está acercando esto más a Dios? Porque todo aquello que viene del Señor produce frutos de paz, humildad, amor, conversión y deseo de vivir según su voluntad. Jesús nos enseñó que debemos permanecer unidos a Él como los sarmientos permanecen unidos a la vid. Sin Él podemos tener muchas respuestas externas, pero nuestro corazón seguirá vacío, porque solamente Dios puede llenar ese espacio profundo que existe dentro de cada ser humano. La oración diaria, la lectura de la palabra de Dios, la participación en la Santa Misa y la recepción digna de los sacramentos son los verdaderos caminos donde encontramos la presencia divina. Allí no buscamos señales pasajeras, sino un encuentro real con el Dios vivo que nos ama. También debemos recordar la presencia maternal de la Virgen María. Ella siempre nos conduce hacia Jesús, nunca hacia sí misma. Como en las bodas de Caná, su mensaje continúa siendo el mismo: hagan lo que Él les diga. Juan 2:5. María nos enseña a tener un corazón atento, capaz de reconocer la acción de Dios sin caer en la ansiedad de querer entenderlo todo. Ella guardaba muchas cosas en su corazón y meditaba en ellas con confianza y silencio. Hermanos y hermanas, tal vez el mayor milagro que Dios quiere realizar no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Tal vez la señal más importante no sea algo que aparece frente a nuestros ojos, sino ese deseo interior de volver a Dios, de reconciliarnos, de comenzar una vida más cercana a Él. Porque el Señor no está buscando personas perfectas, está buscando corazones disponibles, está buscando hijos que regresen a casa, almas cansadas que permitan que su amor sane sus heridas y personas que descubran que nunca estuvieron olvidadas. Y mientras seguimos caminando en este misterio de la fe, debemos aprender a escuchar no solamente con los ojos, sino con el corazón. Porque Dios sigue hablando, no siempre con grandes acontecimientos, sino muchas veces en el silencio de una oración, en una palabra de la Escritura, en un acto de amor o en la paz que llega cuando confiamos completamente en Él. Y quizás el próximo paso de esta historia no sea descubrir una nueva señal en el mundo exterior, sino descubrir la presencia de Dios tocando suavemente la puerta de nuestro propio corazón, esperando que le abramos para comenzar una transformación mucho más profunda. A veces, hermanos, buscamos respuestas en lugares donde creemos encontrar algo extraordinario, pero olvidamos que Dios muchas veces habla en la sencillez de la vida cotidiana. El Señor no necesita grandes señales para acercarse a nosotros, porque su amor ya está presente en cada instante, esperando que abramos los ojos del alma para reconocerlo. Cuando una persona vive una vida de oración,
Aprende poco a poco a mirar la creación con un corazón diferente. Ya no ves solamente un animal, un paisaje o un momento inesperado, sino que descubre cómo todo lo creado puede recordarle la bondad y la sabiduría de Dios. Pero debemos caminar con mucho cuidado, porque una cosa es reconocer la belleza de la creación y otra muy distinta convertirla en una búsqueda constante de mensajes ocultos. Nuestra fe no nos enseña a perseguir señales, sino a buscar primero al Creador que está por encima de todas las cosas. Si en algún momento ves un animal que llama tu atención de una manera especial, no corras inmediatamente a buscar explicaciones extraordinarias. Primero pregúntate qué está pasando dentro de tu corazón, porque muchas veces Dios aprovecha momentos sencillos para invitarnos a detenernos, agradecer y volver nuestra mirada hacia Él. Piensa en cómo Jesús hablaba a sus discípulos. Él utilizaba ejemplos de la naturaleza para revelar verdades profundas. Hablaba de las aves del cielo, de los lirios del campo, de las semillas y de los árboles. No porque esas criaturas tuvieran poderes especiales, sino porque toda la creación habla de la grandeza del Padre. Cuando contemplamos una criatura de Dios con un corazón humilde, podemos recordar que nosotros también somos parte de esa obra maravillosa. No somos seres abandonados en un universo vacío. Somos hijos amados que caminan bajo la mirada misericordiosa de un Padre que nunca deja de acompañarnos. Hay personas que atraviesan momentos muy difíciles y en medio de su dolor encuentran consuelo en pequeños detalles de la vida. Una persona que está sufriendo una pérdida puede sentir paz al contemplar la belleza de una mariposa, escuchar el canto de un pájaro o ver la calma de un animal en un momento inesperado. Ese instante no significa necesariamente que la criatura tenga un mensaje propio, sino que Dios puede utilizar cualquier experiencia para tocar nuestro corazón. El Señor conoce nuestras heridas y sabe cuándo necesitamos una pequeña luz que nos recuerde que todavía existe esperanza. La verdadera señal de la presencia de Dios no está solamente en lo que ocurre afuera, sino en lo que comienza a cambiar dentro de nosotros. Si una experiencia nos lleva a amar más, a perdonar más, a buscar la oración y a acercarnos a Cristo, entonces ha producido un fruto bueno en nuestra alma. Jesús nos enseñó que debemos reconocer los frutos. Una experiencia espiritual verdadera nunca nos aleja de Dios, nunca nos lleva al orgullo, nunca nos hace sentir superiores a los demás, sino que nos vuelve más humildes, más misericordiosos y más conscientes de nuestra necesidad del Señor. Por eso, cuando hablamos de estos animales que pueden llamar nuestra atención, no debemos pensar en ellos como amuletos o como objetos mágicos. La fe católica no busca poderes escondidos en la naturaleza, sino la presencia amorosa de Dios que puede manifestarse a través de la belleza de su creación. El primer paso para descubrir la cercanía de Dios no es buscar señales externas, sino abrir nuestro corazón a la oración. Una persona que nunca habla con Dios puede tener miles de experiencias y no reconocer su amor, mientras que un corazón unido al Señor encuentra su presencia incluso en el silencio. La oración transforma nuestra manera de mirar. Lo que antes parecía una simple coincidencia puede convertirse en una oportunidad para dar gracias, y lo que antes parecía insignificante puede recordarnos que Dios está trabajando incluso cuando no entendemos sus caminos. También debemos recordar que la mayor manifestación del amor de Dios no está en una señal pasajera, sino en Jesucristo. Él es la palabra eterna del Padre, el camino que nos lleva a la verdad y la vida que llena completamente el corazón humano. En cada Santa Misa, Dios nos regala algo infinitamente más grande que cualquier experiencia extraordinaria. En la Eucaristía encontramos a Cristo mismo, presente y entregado por amor, esperando encontrarse con nosotros y sanar las heridas que llevamos en lo profundo del alma.
Muchas personas buscan respuestas porque tienen miedo al futuro, porque se sienten solas o porque han vivido momentos de sufrimiento. Pero antes de buscar respuestas en cualquier parte, deben recordar esta verdad. Dios ya está buscando encontrarse con ellos. El Señor no es un Dios lejano que observa nuestra vida desde la distancia. Él camina con nosotros, conoce nuestras lágrimas, escucha nuestras oraciones y permanece cerca incluso cuando sentimos que todo parece oscuro. Quizás hoy tú estás pasando por una etapa en la que necesitas recordar esa presencia divina. Quizás estás esperando una respuesta, una ayuda o una confirmación de que no estás caminando solo. Te invito a mirar más profundamente, no solamente hacia aquello que ocurre a tu alrededor, sino hacia el interior de tu alma. Pregúntate qué te está pidiendo Dios en este momento de tu vida, qué heridas necesitan ser entregadas, qué cargas necesitas poner en sus manos. Porque al final, el verdadero mensaje del cielo no es una curiosidad sobre la creación, sino una invitación a regresar al corazón de Dios. Todo lo que nos acerca a Él, todo lo que despierta nuestra fe y todo lo que nos conduce al amor verdadero tiene un valor espiritual. Hay una puerta que Dios abre constantemente, una puerta que no está hecha de madera ni de piedra, sino del corazón humano dispuesto a escuchar. Y cuando esa puerta se abre, descubrimos que la mayor señal que buscábamos siempre estuvo presente, la misericordia de Cristo llamándonos con paciencia. En el próximo momento de esta reflexión, profundizaremos en cómo distinguir entre una simple experiencia de la vida diaria y una verdadera invitación espiritual que nos impulsa a crecer en la fe, porque Dios no solo quiere que observemos sus señales, sino que aprendamos a caminar junto a Él con confianza y amor. A veces, hermanos, Dios permite que algo sencillo de la creación toque nuestro corazón de una manera especial. No porque esa criatura tenga un poder propio, ni porque debamos vivir buscando mensajes escondidos en cada cosa que vemos, sino porque el Señor puede servirse de lo pequeño para recordarnos una verdad mucho más grande. Nunca caminamos solos. Vivimos en un mundo donde muchas personas buscan respuestas rápidas para sus heridas más profundas. Buscan señales porque tienen miedo, porque están cansadas, porque necesitan sentir que alguien las acompaña en medio de sus luchas. Pero la respuesta más grande de Dios no está escondida en una coincidencia, sino que está revelada en Jesucristo. Cuando una persona mantiene una vida de oración, cuando se acerca a los sacramentos, cuando aprende a escuchar en el silencio, comienza a descubrir que Dios habla de muchas maneras. A veces habla por medio de la Sagrada Escritura, otras veces por medio de una persona que nos brinda una palabra de consuelo, y en ocasiones incluso puede utilizar un momento sencillo de la creación para despertar nuestra gratitud. Pero debemos recordar siempre algo importante. Nuestra fe no está construida sobre señales, está construida sobre Cristo. Nuestra esperanza no depende de ver algo extraordinario. Depende de saber que Jesús resucitado permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay personas que pasan horas intentando descubrir si un animal que apareció en su camino significa algo, pero olvidan mirar la presencia de Dios que ya está frente a ellos. Olvidan que cada mañana al despertar tienen una nueva oportunidad para amar, perdonar, servir y acercarse más al corazón del Padre. La verdadera pregunta no es solamente ¿qué significa este encuentro? La pregunta más importante es ¿qué está haciendo Dios dentro de mi corazón en este momento? Porque una experiencia espiritual auténtica siempre nos conduce hacia una transformación interior. Si algo nos acerca más a la oración, a la humildad, al amor por los demás y a la confianza en Dios, entonces podemos recibirlo con un corazón agradecido. Pero si nos llena de ansiedad, miedo o una obsesión por encontrar señales, debemos detenernos y volver nuestra mirada a Cristo. Recuerdo a una persona que atravesaba una etapa muy difícil de su vida.
Había perdido la esperanza porque sentía que sus oraciones no eran escuchadas y pensaba que Dios se había olvidado completamente de ella. Un día, mientras caminaba después de haber rezado con mucha tristeza, vio una pequeña criatura de la naturaleza que llamó su atención y sintió una profunda paz en ese instante. No interpretó aquel momento como una respuesta mágica ni como una garantía de que todos sus problemas desaparecerían, sino como una invitación a recordar que Dios seguía caminando a su lado. Ese pequeño momento no cambió las circunstancias inmediatamente, pero sí cambió su manera de enfrentarlas. Comenzó nuevamente a buscar la confesión, volvió a participar en la Eucaristía y poco a poco recuperó la esperanza que había perdido. Hermanos, eso es lo que hace la gracia de Dios. No siempre elimina la cruz que llevamos, pero nos da la fuerza para cargarla con amor y confianza. Jesús nunca prometió una vida sin dificultades. Él mismo cargó la cruz, experimentó el rechazo, el dolor y la soledad, pero después de la cruz llegó la resurrección. Por eso, cuando atravesamos momentos oscuros, debemos recordar que la noche nunca tiene la última palabra cuando Dios está presente. Muchas veces queremos que Dios nos hable con grandes acontecimientos, pero Él suele manifestarse en la sencillez. Se encuentra en una oración hecha con lágrimas, en una palabra de perdón, en una misa vivida con fe, en una persona que aparece justo cuando necesitamos ayuda. La presencia de Dios no necesita espectáculo para ser real. El amor de Dios no necesita demostraciones extraordinarias para existir. Por eso, si alguna vez ves uno de esos animales que han acompañado esta reflexión, no corras desesperadamente a buscar explicaciones ocultas. Detente un momento, agradece al Creador por la belleza de su obra y pregúntate si tu corazón está abierto para escuchar la voz de Dios en lo cotidiano. Tal vez ese instante no sea una respuesta sobre el futuro, sino una invitación para vivir mejor el presente. Tal vez no sea una señal para conocer lo que ocurrirá mañana, sino un llamado para confiar más profundamente en quien sostiene tu vida hoy. La fe madura no busca controlar los caminos de Dios. La fe verdadera aprende a caminar con Él incluso cuando no entiende todo. La Virgen María nos enseña precisamente eso. Ella no recibió todas las respuestas inmediatamente, pero conservó la confianza y guardó muchas cosas en su corazón. Su vida fue una escuela de entrega, silencio y amor. Cuando el ángel anunció el plan de Dios, María no exigió conocer cada detalle del camino. Respondió con humildad y confianza, porque sabía que Dios era fiel. También nosotros estamos llamados a vivir así, no como personas que necesitan señales constantes para creer, sino como hijos que confían en un Padre que nunca abandona. Si hoy estás pasando por una situación difícil, si sientes que el cielo permanece en silencio, recuerda esto: el silencio de Dios nunca significa ausencia de Dios. Muchas veces Él está trabajando en lo profundo, preparando algo que todavía no puedes ver. El mismo Dios que cuida de las criaturas más pequeñas, también cuida de tu alma. El mismo Dios que viste los campos de belleza, también conoce cada lágrima que has derramado en secreto. No estás olvidado, no estás perdido, no estás caminando sin compañía. Cristo está cerca, su gracia te sostiene y su amor permanece incluso en los momentos donde tus ojos no pueden reconocerlo. Y cuando aprendas a descubrir esa presencia divina en lo sencillo, entenderás que el mayor milagro no es encontrar una señal en el camino, sino permitir que Dios transforme completamente tu corazón desde dentro. Porque al final, la mayor señal del cielo no está fuera de nosotros. La mayor señal es una vida renovada por el amor de Dios, un alma que vuelve a la paz y un corazón que aprende nuevamente a confiar. Y cuando llegamos a ese punto, cuando dejamos de perseguir respuestas y comenzamos a vivir en la presencia de Dios, descubrimos una verdad que cambia todo.
El Señor nunca dejó de buscarnos, incluso cuando nosotros estábamos intentando encontrarlo. Hemos llegado a este último momento de nuestra reflexión, y quiero invitarte a mirar dentro de tu corazón con serenidad. Después de hablar de esas criaturas que pueden recordarnos la belleza de la creación y la cercanía de Dios, debemos recordar algo fundamental. Nuestra fe no está construida sobre señales extraordinarias, sino sobre una relación viva con el Señor que nos ama. Dios no necesita llamar nuestra atención con grandes acontecimientos para acercarse a nosotros. Muchas veces su voz llega en el silencio de una oración sencilla, en la paz después de una confesión sincera, en una palabra de consuelo que recibimos cuando más lo necesitamos o en el abrazo de una persona que Dios coloca en nuestro camino. La creación entera habla de la grandeza del Creador. Cuando observamos un amanecer, escuchamos el canto de un ave o contemplamos la delicadeza de una pequeña criatura, podemos recordar que todo pertenece a las manos de Dios y que nada en este mundo existe fuera de su amor providente. Pero el mayor regalo que Dios nos ha dado no es una señal escondida en la naturaleza. El regalo más grande es Jesucristo, presente entre nosotros, que vino para mostrarnos el rostro del Padre y abrirnos las puertas de la vida eterna. A veces buscamos respuestas en muchos lugares porque nuestro corazón está cansado. Buscamos algo que nos diga que no estamos solos, que nuestros sufrimientos tienen sentido, que nuestras lágrimas son vistas por alguien más grande que nuestros problemas. Y la respuesta de Dios sigue siendo la misma desde hace siglos. No temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Estas palabras no son solamente una frase bonita, son una promesa para cada persona que atraviesa momentos de miedo, tristeza o incertidumbre. Quizás has estado pasando por una etapa difícil y has sentido que Dios permanece lejos. Quizás has orado durante mucho tiempo esperando una respuesta y te has preguntado si el cielo escucha tus palabras. Pero quiero recordarte algo. El silencio de Dios nunca significa abandono. Muchas veces Dios trabaja en lo profundo del alma, preparando caminos que todavía no podemos ver y fortaleciendo nuestro corazón para recibir aquello que necesitamos. Los santos comprendieron esta verdad. Ellos no vivieron una vida sin problemas, no caminaron siempre rodeados de milagros visibles, pero aprendieron a descubrir la presencia de Dios incluso en las pruebas más oscuras. La fe madura no consiste en perseguir señales, sino en aprender a reconocer al Señor en cada momento. Porque cuando un corazón está unido a Dios, incluso las pequeñas cosas pueden convertirse en motivos de gratitud y esperanza. Si alguna vez has visto algo en la creación que te ha llevado a pensar en Dios, recibe ese momento como una invitación a acercarte más a Él. No conviertas esa experiencia en una búsqueda constante de mensajes ocultos, sino en una oportunidad para aumentar tu amor, tu oración y tu confianza. La verdadera señal del amor de Dios no está solamente en lo que vemos con nuestros ojos, sino en la transformación que ocurre dentro de nosotros. Cuando Dios toca un corazón, nace más paciencia, más perdón, más humildad y más deseo de vivir según su voluntad. Por eso, si estás escuchando estas palabras, quiero preguntarte algo desde la cercanía de un hermano en la fe. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Hace cuánto tiempo no hablas con Él con sinceridad? ¿Hace cuánto tiempo no entras en el silencio de una iglesia para simplemente estar en su presencia? Tal vez el Señor no está esperando darte una señal en el cielo. Tal vez la señal que necesitas hoy es ese deseo interior de volver a Él, esa inquietud que sientes en tu alma, esa pequeña llama que todavía permanece encendida aunque hayas pasado por muchas dificultades. Esa llama es importante, no la ignores. Protégela con oración, con la palabra de Dios, con la participación en la Eucaristía y con una vida de amor hacia los demás. Jesús nunca rechazó a quienes regresaban con un corazón arrepentido. Al contrario, mostró misericordia al pecador, levantó al caído y dio esperanza a quienes pensaban que ya no tenían un camino de regreso.
Quizás has cometido errores que todavía pesan sobre tu conciencia. Quizás llevas heridas del pasado o cargas que nadie más conoce. Pero Dios conoce cada parte de tu historia y aún así sigue llamándote por tu nombre. Su amor no depende de que seas perfecto. Su amor te transforma precisamente porque sabe que necesitas su gracia. El Padre espera como esperó al Hijo pródigo, con los brazos abiertos y con el deseo de restaurar tu vida. También quiero invitarte a recordar la importancia de la Virgen María. Ella nos enseña a confiar incluso cuando no entendemos los caminos de Dios. Su vida fue una entrega constante, una respuesta humilde al plan divino. Cuando sientas confusión, puedes acudir a ella con sencillez y decir: Madre, llévame más cerca de Jesús, porque la verdadera misión de María siempre es conducirnos hacia su Hijo. Y recuerda también que los ángeles y los santos forman parte de esa gran familia espiritual que Dios ha preparado para acompañarnos. Ellos nos recuerdan que la realidad es mucho más grande que aquello que podemos ver con nuestros sentidos. Pero nuestra esperanza está siempre en Dios. Él es el principio y el fin, el origen de todo amor verdadero y la fuente de toda gracia. Hoy quiero invitarte a hacer una oración sencilla desde lo profundo de tu corazón. No necesitas palabras complicadas, solamente abrir tu alma y hablar con Dios como un hijo habla con su padre. Dile: Señor Jesús, quiero volver a ti. Ayúdame a reconocer tu presencia en mi vida. Aumenta mi fe, sana mis heridas y enséñame a caminar contigo cada día. Pídele que ilumine tus decisiones, que proteja a tu familia y que te dé la fuerza para superar las dificultades que enfrentas. Porque cuando Dios camina contigo, ninguna prueba tiene la última palabra. La última palabra siempre pertenece al amor. La última palabra pertenece a la misericordia. La última palabra pertenece a Cristo resucitado, que venció la muerte y abrió para nosotros un camino de esperanza. Así que cuando vuelvas a contemplar una criatura hermosa de la creación, cuando escuches el canto de un ave o observes la maravilla de la vida que Dios ha creado, deja que ese momento te recuerde algo sencillo. El Creador está cerca y su amor nunca te abandona. No vivas buscando señales por miedo, vive buscando a Dios por amor, porque el corazón que encuentra al Señor descubre una paz que ninguna circunstancia del mundo puede destruir. Que Dios bendiga tu camino, fortalezca tu fe y llene tu hogar con su presencia. Que María Santísima te acompañe, que los santos intercedan por ti y que cada día puedas descubrir nuevamente la alegría de caminar junto a Cristo. Y si hoy sentiste en tu corazón una llamada a regresar a Dios, no la ignores. Tal vez este sea el momento de dar un pequeño paso hacia Él, abrir la puerta de la oración y permitir que su luz vuelva a entrar en tu vida.